Hola, Madeline. Hola, profe, buen día. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profesora. Hola, buenos días. Y compañeros, compañeras. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Adiós. Buenos Me días. alegro. Me alegro. Dentro de lo que cabe, ¿no? Así es. Bien, hoy la mañana se complicó un poquito, así que no pude estar tan puntual. Sin embargo, voy a tratar de empezar y ahí en la medida pues que se vayan uniendo los demás compañeros. Dado que pues ya esta es la última clase, pues me gustaría que analizáramos un poquito, ya sea las dudas o complementar información que ya habíamos hablado o información nueva que hayan leído. Y la otra cosa importante que tengo que decirles es que deben hacer los foros, porque los foros sí son la parte académica que lleva calificación, entonces, ¿qué es las notas que debo entregar? Normalmente, cuando se termina la clase deben haberse terminado todos los foros, pero yo entiendo, así que vamos a dejar hasta la otra semana, más o menos como el miércoles, ya entonces sí deberían todos tener todos sus foros listos, para entonces yo pueda subir la calificación. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Si tienen algún problema con los foros, si no lo pueden mandar por la plataforma, me lo mandan entonces al WhatsApp. Yo por lo menos con lo que mando para el día de hoy, lo que es lo de la autopsia psicológica, no lo pude abrir. No lo pudiste abrir. No, no. Voy a revisarlo nuevamente para ver y lo reenvío. Pero podemos hablar de eso si lo tienen a bien. A ver, me avisan, ¿sí? Hablamos entonces de la autopsia psicológica o de otro tema. Bueno, no sé. No pude abrir ese, entonces pues lo demás sí, ahí lo revisé, el video, Ok. el de Ajá. neuropsicología. Sí. Es que la neuropsicología también ha tenido que utilizarse en forense, porque realmente muchas veces nosotros estamos evaluando gente o van a prisión, etcétera, pero en realidad no se sabe si realmente hay un daño a nivel cerebral. Ayer estaba viendo una película, me llamó mucho la atención, ya he visto antes otras películas de este tipo que son de los acosadores en Estados Unidos, porque aquí en Panamá yo he visto muy pocos casos de acoso de ese tipo, ¿no? En Estados Unidos sí como que desde los psicópatas hasta otros, estos individuos acosadores de las estrellas de cine o de cualquier otra persona, en este caso era de Instagram, la persona se hacía la ilusión de que la otra persona sí la quería como amiga y este cuento de los likes y yo me siento un poco tranquila de nuestra cultura, que si bien es cierto, ha caído un poco en lo de like, pero en la cultura anglosajona pareciera que la necesidad de ser aceptado es tan fuerte que hasta le da tanta importancia a esto de los likes. Y esta persona tenía pues una idea y constantemente estaba acechando personas. Pero el comportamiento de esta persona era tan extremo para mí de tener una baja autoestima y querer el like o querer la aprobación y los amigos. A mí me parecía más, dentro de un perfil, me parecía más alguien con un problema neuropsicológico.
Porque una cosa es que uno quiera la aprobación y otra es que uno crea totalmente, porque esta persona, para ella, realmente era la verdad, que los demás la apreciaban o la querían, hasta que ya no la aguantaban más porque era demasiado, ya era acoso en extremo, y la eliminaban y la sacaban de sus vidas, pero ella seguía teniendo la idea fija de esa necesidad. Entonces yo creo, si haciendo bien el estudio, creo que es más de la neuropsicología, y mucha gente que ha cometido muchos delitos también tiene que ver con situaciones de tipo neurológico. Así que esa es otra cosa que tenemos que meter dentro de nuestro equipamiento de, en el área forense. Y pues, hablando también de la autopsia psicológica, sí creo necesario en Panamá, no se dan tantos casos tampoco, pero sí se dan casos en los que se necesita saber o deslindar si realmente la persona cometió un homicidio o fue un suicidio. O también en la estructura de la misma autopsia psicológica, utilizarla o copiarla para hacer otros estudios de otro tipo de casos, como yo les he mencionado que algunas veces he hecho, como el antes y el después. El antes de la persona, la vida completamente de la persona y la vida completamente después, y el procedimiento de hacer una autopsia psicológica sirve para eso. Aunque claro, uno puede hacer una historia de un antes y un después, pero a mí me gusta es el procedimiento que usa la autopsia psicológica, porque lo que hace es precisamente eso, una descripción de la vida de la persona desde mucho tiempo atrás, incluso desde niño, hasta que ocurre la situación, y ver después de la situación cómo es la vida y poder hacer una comparación. Por eso me gusta lo de la autopsia psicológica. No solamente para los casos específicos para que fue creada, que fue para definir si alguien realmente se había suicidado o había sido asesinado. Es muy interesante porque también en otras culturas se da mucho este tipo de casos donde se trata de hacer ver que la persona se suicidó. O, por ejemplo, a nosotros nos tocó uno muy famoso en Panamá, que ya lo hemos mencionado antes, y que terminó dándose pues, el juicio, realmente llegó al nivel de saber que sí se había suicidado, pero al final nadie quedó preso, ¿no? Por un caso de esos que llamamos aquí de personas importantes o VIP que no son juzgados, como ya nosotros hemos visto con la corrupción y con otros delitos en Panamá, como ahora que estamos en esta situación de pandemia, como hemos visto, pues, el tema de la corrupción. Y ayer, con la última conferencia, porque ahora ya no van a hacer más conferencias, la declaración de la ministra, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver yo las veo. Realmente yo no las veo simplemente como un ciudadano común para enterarme, yo las veo para ver el lenguaje no verbal. Me fascina ver cómo se nota todo lo que la persona está pensando. Y ayer, pues pude ver como a una persona derrotada, como una persona que tiene que aceptar que pertenece al gobierno y que tiene que decir lo que tiene que decir. Punto. O sea, hizo una lectura, no es ella misma, normalmente ella tiene un perfil poderoso, habla con capacidad porque es médico, pero cuando estaba diciendo esto de que no se habían pagado dineros todavía en la presidencia, que no van a haber más conferencias, entonces no sé, ¿alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver la conferencia? Yo no, profesor. Bueno, sería bueno que les recomiendo, ¿no? Esto es una recomendación, no es una obligación, pero les recomiendo que su vida, la vida de ustedes, vaya casi básicamente haciendo una lectura diaria de las personas. Entrénense en eso. O sea, hagan como
Así mismo como uno hace gimnasio o ejercicio o dieta o cualquiera de este tipo de cosas que uno tiene que entrenar el cerebro, entrenen su cerebro para estar básicamente, que es lo que ustedes ven en el programa de Lie to Me, que básicamente este señor, el que hace el papel de Paul Ekman, Paul Ekman no era así en la vida real, pero él, este que le da el vida al papel, sí hace este trabajo de que siempre está todo el tiempo observando a las personas y tratando de entender o dar a entender si la persona está mintiendo, no mintiendo, o haciendo una lectura. Entrénense en eso porque eso para los forenses sí es muy necesario. Tanto incluso con sus propios clientes, con sus propios pacientes, como cuando están en el sistema jurídico, porque ahí están rodeados constantemente de la mentira a diaria, tanto de los mismos servidores de justicia, como también pues de los delincuentes. Y pues yo sí vi ayer a una ministra derrotada, una persona que ya tuvo que aceptar hacer lo que no quería hacer, porque ya estaba empoderada, ya la misma ciudadanía la había empoderado, había dicho que la consideraban la persona, digamos, más seria del gobierno, o que no estaba involucrada en temas de corrupción, etcétera, etcétera. Y pues tener que hacer una lectura de decir, bueno, es que realmente no se pagó nada, el Ministerio de Salud es el que se va a encargar ahora, de ahora en adelante, y que no se hizo ningún pago y todo ese tipo de cosas, pero lo hacía automático. Su lectura era automática, su cuerpo estaba completamente incómodo, es decir, el cuerpo no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, igual las microexpresiones trataba de ocultarlas, lo hacía, y claro, como ahora tienen la mascarilla, les es mucho más fácil, pero aún así se nota mucho. Ya cuando tenemos experiencia ya se nota y la mascarilla no estorba. Así que sí, eso es lo que le puedo decir de lo que la lectura que hice ayer, de que nosotros ahora mismo estamos mal, tengo que decirlo a pesar de que yo soy muy positiva, pero en cuanto al tema de gobierno estamos muy mal. Es decir, toda esa gente romántica que veía en el COVID o en la pandemia la posibilidad de aprender y que mejoráramos y todo ese tipo de cosas, pues solo en algunos casos se va a dar, pero no en el caso más impactante que queríamos, que era que la sociedad misma o el gobierno mismo hiciera su impacto. Por el contrario, pareciera pues que se ha podido aprovechar de que la necesidad de todos y de muchos para seguir. Pero bueno, no, esta clase no es de política, así que nada más era para darle el ejemplo de la lectura que hice de la ministra, para dar el ejemplo de cómo el forense siempre tiene que estar haciendo estas lecturas. En cuanto a lenguaje no verbal. Buenos días, buenos días. Buenos días. Cuéntame, Profe, Manuel. pero es interesante porque es bueno escuchar a otras personas que tal vez tienen puntos de vista diferentes o tal vez similares en cierto sentido, independientemente de que la relación de la clase se salga un poquito de contexto, es enriquecedor escuchar puntos de vista diferentes. Al menos en lo personal lo considero así. Sí, claro, es que es bueno dar ejemplos, porque es que a veces la educación funciona más con ejemplos que con bla, 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 porque hay que explicar, hay que decir, mira, si lo ves así, por eso es que me gusta el I2Me, porque se da muchos ejemplos. O sea, el primer ejemplo con que empieza el primer programa es espectacular. No sé si alguien lo recuerda. ¿Alguien recuerda cuál es el primer, de lo que lo hayan visto? El primer caso. ¿Lo recuerdan? ¿No? El de, si no me falla la memoria, el del chico que supuestamente mató o asesinó algo así a la maestra, me parece que era ese, ¿no? No, ese ya fue después, pero ese es muy bueno, ¿ah? Es muy bueno. No, el primero es de una supuesta bomba que se pone en la iglesia. ¿Alguien iba a hablar? ¿Liara?
No te escucho bien. Ok, una supuesta bomba que se iba a poner en una iglesia de gente de color por un individuo que es neonazi, de estos que todavía existen, movimientos neonazis de personas de la supremacía blanca que hablan de que los blancos son seres superiores, y pues el FBI no había podido sacar la información de dónde él había puesto la bomba, y cuando entra eh, el señor, bueno, el que hace el papel de Ekman, la gente del FBI le dice que ellos ya usaron todas sus técnicas y que él no ha hablado, y él le dice, yo no necesito que hable, yo no necesito que hable para que me diga dónde está la bomba. Entonces, él entra y eh, le dice varias cosas y él nota primero el asco. Cuando le habla de las personas de color, él nota inmediatamente cómo se bloquea la boca en el sentido del asco. Y cuando le comienza a hablar, porque claro, también los gringos son demasiado estructurados y piensan que todo es tan sencillo de organizar. Entonces, ya ellos tienen de que cuáles son las iglesias. Aquí en Panamá pudiera ser más difícil manejar eso. Y él le dice varios nombres de iglesias y él nota cuando el orgullo, la satisfacción enorme se nota también en la boca cuando le dice una en particular. Así que esa en particular es la que inmediatamente pues se van allá y ahí era efectivamente donde estaba la bomba. Entonces, este es uno de los ejemplos que me gusta dar, porque realmente ahí la persona sí no tuvo que decir ninguna palabra, pero pudimos sacar la información desde el punto de vista psicológico, jurídico, forense y particularmente desde el punto de vista que es lo que nosotros queremos cuando se trata de este tipo de casos, porque también hay otros, inclusive en terapia, hasta en terapia. Cuando estamos dando terapia, nosotros estamos viendo lo que nos está diciendo el paciente, porque recuerden que siempre va a haber la transferencia y la contratransferencia y siempre va a haber la necesidad de creerle a la persona que viene a pedir ayuda al psicólogo. Pero muchas veces sí son falsos y sí son mentirosos. Es decir, muchas veces la persona no viene porque realmente quiere ayuda psicológica, sino por decir que fue al psicólogo, y algunas veces también para manipular a los psicólogos, para ponerlos a su favor, y otros para burlarse. Yo tuve varios pacientes que venían para burlarse de que los psicólogos, que es fácil mentirles, y ellos no sabían que en realidad nuestro deseo de ayudar y de querer al paciente, de creerle, perdón, es lo que hace que le creamos, no que es que somos ingenuos o que nos puedan engañar, sino que de por sí está la necesidad, tanto de él de pedir ayuda como la de uno dárselas. Entonces tiene que pasar, por eso es que no se puede hacer terapia nunca en una sesión, ni en 2 sesiones, porque uno tiene que conocer a la persona y ver cuáles son sus intenciones realmente, o cuáles son las intenciones por las cuales viene realmente a terapia. Si realmente viene por ayuda o si está buscando otras cosas. Yo sé, tengo que confesar que estar viendo todo lo que hace la persona y hacerle lectura, te lleva a muchas cosas, te lleva a desvincularte mucho de la gente, te lleva a vivir una soledad bastante, que tienes que aprender a vivirla, y que te vuelves un poco cínico también, etcétera, y que a veces pues te cuesta adaptarte a estar con otros, lo sé, es un precio que hay que pagar, pero sí, si se quiere realmente ser psicólogo forense, hay que pagar ese precio, porque realmente pues sí nos engañan, la gente nos engaña. A ver, ¿quién ha tenido experiencias con ese tipo? Buenos días, profe. Hola, Carla. Bueno, con lo que está diciendo muy interesante y me gusta la clase porque me nutre más. Y con todo lo que usted está diciendo, me acuerdo de cuando está en la cárcel con los muchachos.
Ahí yo llegué siendo, como uno dice, muy ingenua, muy inocente, y cuando tenía que estar rodeada de 25 muchachos de edades de 19 a personas más adultas, tuve que aprender a leerlos, a utilizar el lenguaje no verbal, porque muchas veces ellos decían una cosa, pero verdaderamente sus gestos, todo era otro. Entonces, creo que después de los 2 años de estar ahí con ellos, al final ellos me decían, profesora, pero ¿cómo, Licen, cómo usted sabe que lo que yo estoy diciendo no es verdad? Porque ya la veo que usted no se come mi cuento. Así me decía. Entonces yo le digo, bueno, muchachos, he tenido que aprender, he tenido que buscar, porque es verdad, muchas veces nos engañan y uno dice, bueno, está bien. Y al final, entonces, lo que están diciendo, uno busca, uno averigua y no es así. Entonces, sí, es muy importante utilizar el lenguaje no verbal y leer, buscar, para que no nos mientan. Ahora, a ti te tocó algo bueno porque aprendiste con los mejores, o sea, es una buena experiencia trabajar con los privados de libertad porque esa gente de verdad son Sí, bravos de Boston con la mentira. sí, Entonces, ahí uno aprende, ahí uno sí se vuelve bastante experto sí, con los criminales porque realmente sí. Y por ejemplo, con el tema de la religiosidad, ellos utilizan mucho eso para su así es, beneficio, así. pero realmente de que estar enamorados de Dios o querer realmente a Dios se les nota leguas, ¿no? Y se la pasa con la Biblia debajo del brazo y todo lo que utilizan es la palabra de Dios. Es más, me pasó un caso con un privado. eh, él utilizaba en todas las intervenciones que él realizaba algún texto, alguna cita bíblica. En todas, toda era su clase, se la pasaba así. Y hubo un día que yo no hice, o sea, él pensaba que yo iba a hacer lo que él decía, pero como profesional yo no lo iba a hacer. En cuanto a una evaluación de una actividad que habíamos realizado. Entonces yo dije que no, que él no, verdaderamente él no se merecía esa calificación, y se enojó, sacó lo peor de él, sacó su verdadero yo, y créanlo que ese señor se transformó totalmente a cómo él era, eh, y al final él se fue del curso, pero no me dirigió más la palabra, no me habló. Yo al final sí lo busqué, le hablé, pero él se fue con eso. Y siempre utilizaba a Dios. Entonces, los textos, las citas que utilizaba de Dios era sobre el engaño, sobre la mentira. Y muchos compañeros decían que él verdaderamente no era lo que él reflejaba en el aula. Y sí, uno se estrella a veces con esos tipos de personas que utilizan a Dios y ellos andan Lo que con pasa es que gusto. ahí, Carla, lo que pasa es que ahí en la cárcel, pues como le llegan muchos de estos pastores, el pastor, obviamente, no voy a decir que todos, porque muchos vienen con muy buenas intenciones y quieren hacer el bien, pero no lo hacen bien. O sea, la terapia, no estoy diciendo que la religión no sea terapéutica, hago constar, ¿eh? La religión es terapéutica para cada persona, pero es terapéutica siempre y cuando realmente haya fe de parte de la persona hacia su religión. Solamente hay función. Por eso es que no le creo a la mayoría de estos pastores, porque ellos solo vienen para su beneficio y mandan ese mismo mensaje a los privados que se aferran de al menos eso para hacerle creer a los demás que han cambiado para poder salir. O sea, el objetivo número uno de cualquier persona que está privada de la libertad es salir. Así que cualquier mes, ajá, dígame. También está el hecho de que como profesional, tanto ver el comportamiento no verbal de las personas y asimismo controlar nuestro propio comportamiento no verbal. Porque aunque ellos se han privado de libertad y algunos no tengan un estudio, ellos tienden a intimidar mucho o tienden a controlar al profesional. Y si por lo menos he tenido la experiencia que algún profesional de la psicología va con una actitud de prepotencia, de cómo yo le hablo, de cómo le explico las pruebas
hasta tienden a ser un poco groseros, déspota, por el hecho de que son personas que están privadas de libertad. Cuando uno conversa con ellos aparte, empiezan a hablar, sí, esa compañera suya, o sí, esa otra persona que vino, se salva porque estamos aquí, porque me ha tocado escucharlos hablar de algunos comportamientos de profesionales e incluso de algunos comportamientos de los propios colegas. Entonces, hay que tener muy en cuenta que porque nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, no significa que vamos a sobrepasar por arriba de ellos, o sea, siempre y cuando guardando el respeto. Yo siempre le he dicho a mis practicantes cuando van al Instituto de la Defensa Pública, ahí es mejor tener una buena comunicación con el privado de libertad que una buena comunicación con los custodios, porque en alguna reyerta, porque me pasó igualmente, se formó una pelea y los que me salvaron fueron los privados de libertad, o sea, el que salió a socorrerme fue un privado de libertad, mientras que los custodios fueron a ver qué era lo que hacía la pelea. Entonces, es muy importante cuidar nuestro vocabulario, nuestra manera de hablarle. No es que no vamos a ser amigos del privado de libertad, eso es mentira, pero por lo menos tratar de guardarle un respeto, de ser profesional y no sobrellevarnos a que lo vamos a denigrar por solamente estar ahí detenidos por un delito que se le cometió. Muchas veces se le juzga y nosotros no somos juzgadores, vamos a una evaluación psicológica. Entonces es como cuidarse mucho de lo que uno hace, lo que uno habla, lo que uno se expresa. O sea, hay que tener mucho cuidado también lo que hace el profesional y saber ver pues la manera de actuar del privado de libertad. No tanto, esa situación no siempre se da dentro de los penales. A veces uno va a las casas, ellos van a la oficina, uno tiene que atenderlos sin nadie, uno no sabe qué tipo de persona es y es mejor mantener esa línea. Así es. Debo decirles algo bien importante, o sea, claro, la experiencia lo ayuda a uno ya con los años, es correcto, pero yo siempre he propugnado por tratar de aprender lo más que pueda, más el aprendizaje que la experiencia, porque la experiencia se da con los años y eso uno no lo puede acelerar. Por eso me gusta más el aprendizaje para poder incorporar cada vez lo que pueda para mejorar. Y estudiando forense, a mí me tocó el profesor Herrero, que es psicoanalista, pero me tocó de profesor, y él nos dio una clase muy interesante acerca de los distintos tipos de privados de libertad y cómo es su comportamiento generalmente en proyección. O sea, usando la teoría psicoanalítica, nosotros siempre vamos a estar utilizando proyección. De hecho, el ser humano básicamente vive proyectándose. Entonces, ayer me tocó ver en el Facebook a un colega que hace una burla. Él es uno de los que yo siempre le estoy hablando de que él no cambia eso de hacer bullying con respecto a un individuo que parece que es como un reguecero o algo así, que está todo lleno de tatuajes y de un montón de cosas y parece que hasta ha tenido problemas con la ley, con temas de tipo sexual, etc. Es un desastre humano, ¿no? Sin embargo, la forma en que él pone el póster es desagradable porque él lo pone como que nos invitan a no odiar a las personas, y entonces pone la foto de este individuo y pone, y esta es la persona. O sea, está tratando de decir que aunque nos digan que no odiemos a las personas, hay personas que sí merecen nuestro odio. Ok, lo que él está diciendo es humano y es real. Así que yo no estoy diciendo que no odiemos. Lo que estoy diciendo es que no nos proyectemos. No sé si me explico. O sea, él se está proyectando allí y además no está haciendo buen uso de la ética porque el psicólogo es el último que tiene que poner por ahí que odia a alguien o que le tiene odio a alguien en particular por alguna razón. Eso tiene que quedar claro para todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que esta proyección
proyección o este tipo de situación lo capta el individuo, sobre todo los delincuentes que tienen capacidad de percepción del otro, que son como nosotros también, que también tienen habilidades como nosotros, porque no hay que subestimarlo, es cierto, ellos saben, muchos de ellos son muy capaces y extraordinarios. Lo malo es que han usado su capacidad de forma incorrecta, porque eso es lo que han tenido en su ambiente, porque toda persona que tiene en su ambiente cosas positivas para desarrollarse lo logra. Entonces, lastimosamente, pues, creo que es sí, ellos también a nosotros nos están leyendo. Entonces nosotros también nos estamos proyectando, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces decía Guerrero que, por ejemplo, él decía que los pedófilos se proyectaban siempre como para que la gente les tenga lástima, que se sienta, porque claro, como lo que hicieron es tan grave y lo que provoca en la mayoría de las personas es odio y todo, entonces ellos se proyectan o tratan de proyectarse como que los demás sintamos lástima a través de su comportamiento, a través de su proyección. Él decía también que para él es casi una norma que hasta el mejor policía, el policía más bien portado del mundo, en una cárcel termina golpeando o haciendo daño a un privado, porque el privado le llega a proyectar toda su rabia y su frustración y él llega a comérsela y aceptarla. Entonces, lo del lenguaje no verbal no solo es vital para ser buen profesional de la salud mental, tanto en terapia como en forense, sino para aprender a no proyectarnos nosotros también y que el individuo no nos lea también nuestros miedos, ansiedades y todo lo demás, como también poder hacer una buena lectura del otro individuo y no percibirlo como yo quiero percibirlo porque todavía no me he aprendido a proyectar. O me estoy proyectando dentro de mis, ojo, lo que siempre Freud dejó clarito, mi inconsciente. Nos guste o no, nosotros somos un inconsciente ambulante. Usted se mete en un ascensor con una persona y usted inmediatamente comienza a sentir sensaciones porque el otro está proyectando y usted también. Eso usted lo puede probar siempre. Usted está en una relación de pareja y usted está proyectando y el otro le está proyectando. Y muchísimas veces la razón de la violencia doméstica es esa, que nosotros no aprendemos a leer. Ayer me llamó una ex paciente, y le digo ex paciente porque no la voy a tener más como paciente, de hace 7 meses, de una situación de violencia. Bueno, en realidad no es un paciente porque yo no le estaba dando terapia, es un cliente más bien porque yo le estaba haciendo una evaluación para una denuncia que ella iba a hacer de violencia doméstica. Las evaluaciones mías tienen varias partes, así que ella nada más vino a una sola, así que yo no la hice. Y luego entonces, ahora 7 meses después, frente a esta pandemia y que básicamente no está funcionando el sistema, salvo que sea para auxilio inmediato de una violencia doméstica inmediata, me pide entonces que necesita la evaluación ya, para allá, porque va a poner la denuncia que no puso antes, la va a poner ahora. Yo no la estoy juzgando, va a constar porque ese no es mi trabajo, pero sí estoy explicando para que ustedes vean, y no he hablado con ella, solamente la escuché, y el lenguaje no verbal también se escucha. Eso es bien importante, porque ahora ella sí está convencida de que lo va a denunciar porque su abogada le dijo que le pueden sacar dinero por el abuso psicológico al que la ha sometido. Entonces, bueno, primero me rehusé a darle ninguna evaluación porque la evaluación solamente fue una sola vez y a mí me faltan otras cosas, así que no se la puedo hacer. Y segundo, ahorita tampoco puedo salir, ni quiero salir tampoco para hacer la otra parte que correspondería para eso, porque lo que estoy escuchando en su lenguaje no verbal es simplemente lo que siempre pasa en violencia doméstica. Primero estoy
convencido de que quiero denunciar porque me siento mal en este momento, caigo nuevamente en la ilusión romántica de que todo va a funcionar. Además, esta persona consume drogas, la pareja, así que es más grave la situación. Parece que hay codependencia también en ese sentido. Y luego entonces vuelvo y caigo otra vez en el círculo vicioso de que se acabó la cosa y vuelvo y empiezo. Entonces ya está ahora mismo nuevamente en un vuelvo y empiezo a caer en cuenta de que debo denunciar, pero en este caso ya me dijo que lo va a denunciar es porque él va a pedir una indemnización y la abogada la convenció de eso. Entonces realmente el lenguaje no verbal nos sirve para mucho, para mucho. Y es cierto que nos vuelve un poco cínicos y quizás algunos hasta solitarios, porque aprendemos a mirar mucho más allá de lo que la persona nos dice y a saber mucho más de sus intenciones, y ya nos toca a nosotros entonces dejar pasar algunas cosas para poder tener una relación, entre comillas, sana. Así que sí es necesario. Dime. Ajá. Una consulta. Antes de comentar, no sé si es solamente mi computadora, pero arriba aparece un tiempo como de que se está acabando el tiempo de la reunión. ¿Es solamente en mi caso o a todos les pasa lo mismo? Verifiquen, No sé, es que quedan no sé 3 si minutos, no 3 sé si minutos alguien con lo había. 41. A mí también me sale eso, profe. Parece Mira, como que la reunión va a finalizar, profe. Creo que va a tener que abrir otra nueva reunión. parece que sí. Sí, aquí también dice que Ajá, faltan porque 3 minutos. se nos va a suspender ahorita en 3 minutos. Sí, vamos a tener que hacer ¿Usted una le puso pregunta. un tiempo o algo así, profe? No, le puse, o sea, lo mismo que hice con todas las otras. No ha habido Qué ninguna raro. diferencia con esta. No sé si es Exacto. que, bueno, ¿saben qué? Lo que pasa es que cuando se usa esta, que es gratis, Tiene un periodo. ellos tratan de, no, es que es una presión. Esta es presión para que tú compres. Así de simple. O sea, como ya hemos usado, ya esta es la 4ª vez que hemos usado la reunión, ellos nos están diciendo, bueno, estamos usando, comienzan a pagar. Ese lenguaje no verbal. Claro. Exacto. Ese de otra forma. Bueno, usted Así va a que, intentar abrir la sesión nuevamente, profe. sí, espérenme unos segunditos aquí para ver si abro otra y entonces volvemos. Pero no la voy a cerrar, la voy a simplemente a rebajar para poder hacer otra, ¿no? Pero, profe, hay veces que el tiempo se consume y dicen, dizque, felicidades, ahora puedes seguir utilizando la videoconferencia por tiempo ilimitado. ¿No le ha pasado anteriormente? No, mira, porque es la primera vez que me aparece esto aquí. Es la primera vez. En Zoom. En Zoom. Ah, Pero sí, es en profesora, Zoom. las clases anteriores sí lo he visto y después le extienden el tiempo limitado. Ajá, Yo sí lo he visto. exacto. Sí, y mira que no lo había visto. Habría que Mira esperar tú. para ver si lo extienden o no. Bueno, pues vamos a esperar. Pues si pasa alguna Sí, yo cosa, diría que sí. y total abrimos otra y no pasa nada. Okay. Profe, Bueno, yo no, lo que quería sí. yo lo que quería comentarle, pues aportando un poco a lo que usted menciona, yo también pues he tenido algunas experiencias dentro de mi trabajo y sí he observado que hay muchas respuestas que vienen muchas veces por parte de la persona que uno está evaluando, cuando en estos casos ellos están mintiendo o falseando pues información. Una es que, así como usted bien dice, de que nosotros leemos un lenguaje no verbal, la persona con la que estamos trabajando también lee el lenguaje de nosotros. Claro. Y muchas veces cuando la información que nos dan no es tan confiable, porque hay ciertas cosas en las que uno dice, bueno, este me está mintiendo, ahí hay algo. Quizás hay cosas dentro de uno que demuestran que ya uno no está creyendo lo que nos están diciendo. Entonces, yo he tenido dentro de las experiencias que me han sucedido, una donde han salido diciendo que yo estaba enojado o que yo traté mal a la persona. Y lo que usted dice, y me llama mucho la atención, lo que usted habla sobre la proyección. Quizás es una proyección de esa persona de que estaba realmente enojado él porque no me convenció a mí de lo que él me estaba diciendo. Y en otros casos, las personas pues simplemente prefieren omitir la información, no decir nada y no cooperar con el resto de la evaluación. Y lo que decía Karen es muy cierto. Uno muchas veces empieza desde brindar la confianza al evaluado de que lo que diga debe ser lo que es cierto, debe ser cosas verdaderas. Porque al final uno no es un aparato para leer si te mienten o te están diciendo la verdad, que ese no es el trabajo de nosotros.
Entonces, al final, siempre los abogados, en mi caso, pues con la defensa pública, ellos siempre, antes de que entren a la sesión conmigo, siempre les dicen, dígale la verdad al licenciado, háblele sobre lo que pasó y da. Y entonces ya ellos van como con esta preparación